Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en la tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy en el inicio de este Evangelio, según San Lucas, Jesús da a conocer en la sinagoga de Nazaret cuál es un poco como la misión que Dios ha puesto para cumplir, para realizar a lo largo de su vida. Jesús reconocerá a partir de la lectura de un texto del profeta Isaías, según la costumbre los días sábados reunirse en la asamblea para escuchar y reflexionar sobre la Torá o los profetas, en este caso el profeta Isaías. Jesús proclama ante los suyos la lectura de Isaías que afirma: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar a los pobres, a los cautivos la libertad, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Se servirá Jesús de este texto profético para decir que Él es el cumplimiento de esas profecías que siglos atrás Isaías había anunciado. De hecho, frente a la mirada atónita y admirada de la gente que le acompañaba en la sinagoga, Jesús afirmará: Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Pero tal vez lo más interesante del relato no es el anuncio anticipado de lo que es la vida y el misterio de Jesús, su misión de anunciar la buena nueva, de llevar la libertad al cautivo en su corazón, de anunciar el año de gracia del Señor. Quizás lo que más sorprende es la actitud humana de sus oyentes. Unos lo admiran, se sorprenden, lo acogen, hay fe en ellos. Otros, por el contrario, de alguna manera medio descreídos, incrédulos, afirmarán de Jesús: ¿acaso no conocemos su origen humano? ¿Acaso no es este el hijo de José, el carpintero, que se crió muy cerca de nosotros en este pequeño pueblo de Nazaret? Jesús comprenderá entonces las dificultades del corazón humano para aceptar lo que es una verdad profunda que Dios ha sembrado en el corazón del hombre. Saber que Dios encomienda, dando carismas, dando dones a personas particulares, misiones más altas.
Nuestro mundo 2000 años después no ha cambiado mucho y hoy tenemos grandes dificultades para reconocer la verdad, la bondad en otras personas. Siempre buscaremos por nuestra incredulidad, por nuestro escepticismo o quizás por otras motivaciones humanas como la rivalidad, los celos, desconocer la obra buena que otros realizan. Recuerdo en los años en que estudiaba Derecho, un profesor, cuando hablábamos sobre la inteligencia y el éxito profesional de otro profesor abogado, decía en su clase a nosotros sus alumnos: este simplemente no fue tan inteligente en los años de universidad, simplemente ha contado con suerte. Asimismo recuerdo de otro colega, abogado, se decía en su época: es simplemente que viene de una familia de juristas y eso le ayudó para darle un buen nombre como tal. Eso me permitió a mí desde joven descubrir lo que es la rivalidad, lo que es la competitividad, lo que son los celos, lo que son las envidias en el mundo de los humanos. Médicos con médicos, abogados con abogados, deportistas con deportistas, artistas de televisión con artistas de televisión. Cuánta emulación, cuánta competencia, cuánta rivalidad. Con Jesús no fueron propiamente los paganos, los no creyentes, fueron sus paisanos, los judíos, so pretexto de que conocían su origen humano, que era de Nazaret y de la familia de José el carpintero, no daban crédito, es más, pedían más obras, más milagros, más signos, como los que había hecho en Cafarnaún y que ahora lo repitiera en Nazaret. Jesús les dirá, quizás mortificándolos, pero señalando lo que es el centro de la verdad de Dios, que el Señor viene a todos y no solamente a aquellos que se sienten privilegiados, y colocará dos eventos, tanto en tiempos del profeta Elías, cuando hubo una gran hambruna, no fue a las mujeres viudas de Israel, sino que fue una mujer viuda de Sidón, territorio pagano, y también recordará en la época del profeta Eliseo, cuando se dio la peste y la enfermedad muy conocida en el mundo del Antiguo Testamento de la lepra, Jesús, más que sanar a los leprosos judíos, o Dios, más que sanar a los leprosos judíos, pensó en sanar a Naamán, un hombre de Siria, un país pagano. Esto enfureció a los judíos y nos dice el evangelista Lucas que intentaron sacarlo del pueblo de Nazaret con el fin de despeñarlo, pero Jesús con vigor se defendió y se abrió paso entre la multitud. La gran enseñanza que nos deja este evangelio, más allá de la conocidísima máxima nadie es profeta en su tierra, es la dificultad que enfrenta todo hombre, toda mujer cuando quiere hacer el bien, como de alguna manera experimenta obstáculos y contradicciones. Hoy te invito, amigo, amiga, si en tu empresa, si en tu familia, en el grupo de tus hermanos, si en el grupo social entre tus amigos, te ven el de menos, te sienten el de menos, recuerda que importas es ante Dios, no ante los hombres. Y recuerda que si Dios te ha dado un carisma, una cualidad, probablemente experimentarás la emulación, la rivalidad de tus pares. Médicos con médicos, ingenieros con ingenieros, abogados con abogados, y así en todos los gremios. Probablemente es la realidad de la vida, pero la obra de Dios, recuerda, no se puede detener. La obra de hacer el bien no puede parar. El Espíritu de Dios está sobre estas personas especiales y ellas con ánimo, con empeño, a la manera de los santos, tienen que seguir en su proyecto porque Dios desde siempre lo ha puesto en su corazón. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.